Bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Talento Activo Podcast. Este es nuestro episodio número 15. Hoy traemos una entrevista, conversación muy especial. Vamos a hablar de la transformación en diferentes ámbitos, desde lo corporativo hasta lo personal. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos sean todos. Hoy siguiendo con esta onda de lo que significa transitar, cómo se van transitando los cambios y cómo esos cambios también nos impactan en la Sí. transformación personal. Hoy nos acompaña Eduardo Alcántara. Eduardo nos trae desde su experiencia, que ha sido siempre en el área de contaduría, un área de finanzas, De auditoría. todo ese desempeño en esa área numérica y de alguna forma tan estructurada. Rígida. Así dicen. ¿Cómo ha sido esa experiencia? De verdad que nosotros desde que conocimos la historia de Eduardo, nos pareció como bien interesante traerlo aquí en esta audiencia para que de viva voz nos pueda dar cómo ha sido ese aprendizaje, qué cosas tan interesantes han sido ayudar o participar como agente de cambio y cómo eso, bueno, sin adelantarnos, ya me gustaría decir que, bueno, que Eduardo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros estamos muy honradas de tenerte acá. Y bueno, nos gustaría que nos contaras, en primer lugar, quién es Eduardo, o sea, cómo ha sido esa trayectoria para que el público te conozca. Perfecto, gracias por la invitación, Carla y Ana. De verdad, muy honrado de estar aquí este día, esta noche con ustedes. Y bueno, Eduardo es un profesional de la contaduría, especialista en el área de auditoría, siempre orientado en todo lo que se refiere a auditoría, finanzas, toda esa parte. Y que a lo largo de su trayectoria profesional, más de 15 años de experiencia, ha estado siempre orientado a la consecución de los objetivos en ambientes muy rígidos, en donde el auditor es el que manda, por darle un nombre, el que dirige, el que dice que esto está bien y que está mal. Y por ahí empieza mi trayectoria profesional, ¿no? Y pues eh, después aquí en Dominicana, bueno, para los que no saben, soy venezolano y tengo ya 10 años, 12 años aquí en República Dominicana. Y pues una cosa llevó a la otra hasta que mi jefe intencionalmente, hay algo que puede ayudar a Eduardo, que le veo otras habilidades que puede desarrollar intencionalmente con propósito, me designó para una tarea bien interesante. Ok. Ese ha sido el proceso de cambio que hablábamos de esa transformación, o sea, que desde tu área se hizo algún proceso de transformación cultural, Sí. entiendo. Y cuéntanos, ¿qué significó eso para ti cuando dices que te designaron ese proyecto? Cuéntame cómo lo digeriste, cómo lo asumiste. Mira, realmente fue un reto porque estábamos en un proceso de transformación del departamento, ¿no? Venía de quizás a lo mejor un departamento un poco débil y entramos un equipo muy sólido en conocimientos técnicos, habilidades técnicas muy desarrolladas y nos encontramos a una institución que no estaba acostumbrada a este tipo de auditores y de auditorías. Entonces nos encontramos muchas paredes, muchas resistencias, o sea, no estábamos conformes, o sea, estábamos dando los resultados que queríamos, estábamos sacando los informes, pero no estábamos conformes con el intercambio, cómo se estaba dando el intercambio con todas esas áreas. Y entendimos que había algo más que había que hacer. Y empezamos como, mira, ¿qué es lo que está pasando? No nos estamos comunicando bien. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es de nosotros o es de las áreas? ¿Qué podemos hacer? Y cuando nos acercamos a la especialista de gestión de cambio, nos dijo, no, pero es que nosotros creíamos que íbamos a iniciar. Y yo, no, unos correos de sensibilización para que vean y conozcan el rol del Una auditor. forma estructurada de comunicarse. Sí, no, ella cuando nos sentó y vio la problemática, por darle un nombre, dijo, no, es que ustedes tienen que plantear es un cambio, una transformación cultural para que puedan
tener ese feedback más adecuado con las personas y desarrollar ciertas habilidades. Wow, ¿y cómo se hace? No, No tenemos idea. no teníamos esas herramientas. Y ahí, pues, gracias a su ayuda, pues, iniciamos ese proceso de transformación. Y lo primero es, tienen que escuchar. Escuchar. Bueno o malo. Bueno o malo, había que escucharlo. Entonces iniciamos con una encuesta en donde se dijo de todo, o sea, de todo lo que tú te puedas imaginar, porque tú sabes que atrás del anonimato, muchas personas... El anonimato da mucha libertad. Da libertad. Y luego hicimos sesiones de focus group con personas específicas, determinadas de cada uno de los departamentos, para que nos dijeran profundizar la problemática. Y realmente fue, mira, súper beneficioso. Y ese momento hizo un cambio completamente en cómo nos percibían. O sea, no habíamos hecho ninguna acción. O sea, simplemente estábamos escuchando. Y esa escucha generó un cambio impresionante en las áreas con auditoría. Qué poderoso eso de darnos el permiso de escuchar al otro. Porque a veces queremos entrar en un proyecto, queremos entrar en acciones, en cualquier rol que tengamos, y a veces entramos sin eso tan valioso que es darnos el permiso de escuchar al otro. Porque creemos a veces que tenemos la verdad absoluta, creemos que yo tengo la razón, y van entrando ahí el juego de egos. Sí, completamente. El juego de egos y de poder, porque al final del día, aunque sea un tema sin malicia o sin intención, pues somos seres humanos que estamos en ese constante, no sé si la palabra es rivalidad, pero en esa constante lucha por ver quién. Y cuando es el primero el que dice, ya va, vamos a poner un stop y vamos a ver, hacer algo diferente. Carla siempre dice que la locura es repetir, hacer las cosas igual y pensar que vas a tener resultados diferentes. Entonces, es tal cual traer esto a la mesa, como tú, como una persona que está asesorando internamente, te das el permiso primero de escuchar para validar y luego transitar un cambio. Cuando llevaste esta escucha que tú dices que salió de todo en el ejercicio. Lo que te puedas imaginar. Yo quiero escucharte de eso que salió, si hay algo que a ti te logró mover a nivel personal. O sea, si eso a ti te afectó en algo. Porque en esa libertad que hablábamos ahora bueno, soy anónimo, puedo decir lo que yo quiera, que es lo mismo que pasa en las redes sociales. Que en las redes sociales la gente se esconde detrás del teclado, se esconde detrás de un usuario que no existe y digo lo que sea. Al recibir eso, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿y cómo se sintieron tus compañeros? ¿Hubo algo que te moviera emocionalmente y cómo lo superaron para poder hacer frente a lo que venía? Porque esa era la punta del iceberg. Sí, completamente. No, es que cuando te digo que hubo comentarios muy fuertes, no me agrada cómo me abordan, o sea, temas, o sea, muy, muy delicados, incluso hasta poniendo en duda temas credibilidad técnica. O sea, fue fuerte, pero tuvimos que tener esa humildad, ¿verdad? De reconocer y de mostrarnos vulnerables también. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no nos podemos mostrar vulnerables? Si tenemos una falla, lo mejor es reconocerla y trabajar en ello. Y creo que ese fue muy revelador todo lo que vimos en esas encuestas. Y realmente en los focus group, cuando quizás unos más se atrevían a otros, ya fuera del anonimato, a hablarlo, fue muy revelador, pero fue muy, muy enriquecedor también, ¿no? De que te digan, mira, tienes que mejorar esto, no me gusta esto, y tú también desde tu lado, tener esa humildad y decir, es verdad, hemos fallado. Podemos hacerlo diferente, aquí estamos, y estamos dando la cara para hacerlo diferente. En tu caso particular, Eduardo, o sea, ¿qué pasaba con Eduardo? Ya no verlo desde el grupo, sino a lo individual. ¿Qué pasó con Eduardo cuando comenzó ese proceso de cambio? Mira, de todo. Yo también cambié. De todo. Sí, no. El principal, y yo como era el líder del proyecto, o sigo siendo el líder del proyecto,
o sea, yo era el primero que tenía que transformarme, porque ¿qué hago? O sea, ¿cómo yo transformo a otros si no me transformo yo? ¿Cómo intento cambiar la percepción de la auditoría cuando yo no estoy cambiando? Mira, eso que trae Eduardo a mí me llega porque a veces entendemos que, aunque decimos que somos seres integrales, que nosotros no dejamos, cuando llegamos a la oficina, no dejamos el rol que tenemos, pero a veces pensamos que lo que hacemos en el trabajo fue, bueno, me dediqué a un proyecto, lo estoy liderizando, pero lo que estoy viviendo afuera es otra cosa. Ujú. Entonces, fíjate eso que tú dices de que para ti también fue una transformación, o sea, Sí. cómo fue, cómo, cómo iba pasando. O sea, si yo te digo, Eduardo, relátame cómo fue el inicio, el desarrollo y el cierre. O sea, ¿qué pasaba con ese Eduardo en esas tres etapas? Sí, es que mira, me permitió desarrollar otras habilidades que no tenía, la empatía, ¿verdad? La comunicación quizás estratégica, y eso tú lo llevas a tu plano personal. O sea, como tú dices, a veces intentamos llegar al trabajo y decimos, nos quitamos el Eduardo persona, pero la verdad no es esa. La verdad es que cargamos a esas personalidades, las cargamos encima. Y cuando salimos también nos llevamos la que es del Sí. trabajo. Entonces eso también obviamente pues te ayuda como persona en la comunicación, la empatía, desde otro punto de vista, más un poquito más estratégico, desde el propósito. Creo que eso me ayudó muchísimo a nivel personal también y llevarlo a mi grupo, a mis amistades, a mi todo, o sea, excelente. Tú has dicho tres cosas muy poderosas, que es la escucha activa, que es la humildad y que es el transformarme para transformar. O sea, sí, en estos minutos han sido tres cosas muy potentes que cuando lo vemos a nivel de liderazgo, que es un tema que a mí me encanta, son competencias básicas para tú liderar. Y tú hablas de yo soy el líder del proyecto, pero para ser un líder de un proyecto no solo es un líder con autoridad técnica, No, porque ya lo técnico, pues no es que cualquiera lo puede tener, pero si, como dice una persona que yo admiro mucho, si usted tiene el ancho de banda, usted va a poder, si usted tiene la capacidad y tiene la intención, usted va a poder aprender, se va a poder hacer un experto técnico, pero hay algo que va mucho más allá de la capacidad y es la disposición actitudinal, o sea, la actitud que tú coloques y la disposición para adoptar las cosas que te invitan a ti a sí, transformarte primero. Lo más duro en estos procesos, cuando son retos, es darse cuenta de que a lo mejor hay algo ahí en uno que tiene que ir ajustando. ¿Cuántas veces te pasó eso por la cabeza en este ciclo? O sea, ¿cuántas veces dijo, wow, Eduardo, tengo que ajustar aquí? O decir, mira, en estos momentos no voy a trabajar esto, lo voy a dejar para más adelante porque es como mucho. ¿Te pasó eso en el sí, camino? no, claro. Y sobre todo me pasaba en discusiones sencillas, en cosas muy simples, Cotidianas. cotidianas. Y yo decía, Dios mío, pero esto es mi programa de cultura. O sea, esto es mi programa de cultura. Sí, realmente me pasaba mucho en lo cotidiano y en lo laboral quizás. No tan, o sea, obviamente con la discusión o conversaciones, bueno, pasamos de discusiones a conversaciones, que eso ya es un gran paso, pero en esas conversaciones también, pero también a lo interno de lo que están ahí cerca de mí, también. O sea, también me llegaron esos pensamientos de, mira, ¿cómo lo hago? O no, o esto no lo puedo abrir, no puedo abrir esta página. Pero sí, o sea, es muy, muy, muy fuerte. Y seguimos, porque eso es un programa que no concluye, eso es cíclico. Como le Claro. comentaba, no va a parar. Y sí, mucha lectura, mucha revisión, lo que tú dices, y parar a veces y decir, no puedo con esto. Esto mejor no lo abro ahora. ¿Y cuántas veces en la vida nos pasa eso? Porque ya lo estamos llevando en el plano de un proyecto corporativo. Exitoso. Claro, pero en la vida también, día a día me pasa que
estoy emprendiendo algo, estoy transitando algo y digo, mira, ya va, esto va para después. Esto voy a ir como digo yo, comiéndome el bizcocho por pedacito, para poder avanzar. Y no está mal. A veces creemos que tenemos que abarcar todo al mismo tiempo porque eso vamos en una carrera contra el tiempo, pero a lo mejor vuelvo a la humildad, es reconocer que en este momento no y que, bueno, vamos a tratar de ver quién está aquí que lo pueda asumir, porque eso forma parte también de estos proyectos corporativos, como el trabajo en equipo hace que la carga se haga más liviana. ¿Qué retos a nivel de trabajo en equipo te has conseguido en esta experiencia o las experiencias que has tenido? Porque Mira, volviendo un poco a lo que comentabas también de parar, también tenemos que entender que no todo el mundo está dispuesto a montarse en el barco y no está mal. Hay gente que aún haciendo los esfuerzos que hemos hecho, simplemente no quiere. no hay forma. Y también eso hay que identificarlo. O no puede. O no elige. O no elige. Exacto. ¿Sí? Como lo quieras ver. Y también lo identificamos. Mira, tal persona, no hay forma. O sea, la forma es la tradicional porque no hay manera. Pero volviendo a los retos a nivel de equipo, nosotros tuvimos que hacer consultorías y capacitaciones a todo el equipo para que todos estuviéramos en la misma sintonía. Porque de nada vale que haya un líder haciendo el trabajo o hayan 2 o 3 y un equipo de 20 y pico de personas no lo haga. Entonces, ese acompañamiento que tuvimos, tanto interno como externo, con capacidades de profesionales externos, nos permitieron montarnos en la ola y estar como que nivelados todo en ese proceso y apoyarnos en lo que queríamos lograr. Claro. ¿Sí? Eso fue un reto porque igual, a lo externo y a lo interno, no todo el mundo está dispuesto a montarse en la ola. Y eso pasa con todo. Claro, y fíjate algo que me gusta mucho, porque lo asocio como con algo que leí hace poco, que tiene que ver con lo primero que ustedes hicieron, que fue escuchar. Que eso, indistintamente que el instrumento cuál haya sido, fue lo que les significó a ustedes partir de algo. O sea, entré con una medición para partir de allí tomar decisiones, saber si luego con mi equipo yo iba a capacitarlo, si luego a lo personal había que yo también tomar algunas decisiones. Y la frase que leí decía algo así como que lo que se mide no es que solo no se mejora, o sea, si no lo mides no lo puedes mejorar, sino que tampoco se vive. Ujú. Si no lo vives, tampoco. Exacto, Sí, ¿no? vives, o sea, tú dirás, bueno, pero es que no estoy muerto, estoy vivo. No, es que estás en automático. Exacto. En cambio, qué importante es, y a lo mejor a los que nos escuchan dicen, bueno, pero eso funciona a lo mejor en esa área de auditoría, contaduría. No, esto aplica No, para la para vida, todo, todos los para la tipos de vida. transformaciones, que Sí. cuando me detengo yo y escucho feedbacks de otros, o cuando yo mismo digo, mira, cómo era yo hace 2 años y mira cómo estoy ahora. O sea, yo ahí estoy midiendo. Sí, claro. O sea, yo lo relaciono a nivel personal también, con mis amigos, los estoy escuchando, mi pareja, o sea, todo lo estoy escuchando, o sea, estoy escuchando lo que me están diciendo de mí o de algo en específico y cómo yo busco. ¿Y cómo lo recibo? Ajá. Porque a veces yo estoy escuchando y no me gusta lo que estoy escuchando. Exacto. Y No- rechazo, No, naturalmente. no, sí, o sea, porque por naturaleza humana lo que no nos agrada lo bloqueamos. obviamos, lo bloqueamos. Pero qué poderoso es que yo me dé el permiso de escucharlo y de tomar revisarme. acción. Primero revisarme, Sí, claro. validarlo, porque también puedo no validarlo. También. Y decir, bueno, vamos a ver cómo mejoro esto, porque al final del día esa transformación también viene a lo interno. Y qué poderoso esto, porque la gente dirá, bueno, como dice Carla, están hablando del mundo organizacional, cómo lo llevamos al personal, pero esta experiencia que tú has tenido es tan enriquecedora, porque si nos paramos al punto de vista organizacional, hay una especie de etiqueta para estas áreas que son estructuradas, que tienen que ver con números, que tienen que ver con procesos, con Que señala. procedimientos. Entonces, es imposible que los que se dediquen a esta área tengan la posibilidad de escuchar
de tener humildad y de transformarse, porque se dice que vienen con una transformación. Lo poderoso de tu testimonio y experiencia es que es todo lo contrario. O sea, está comprobado cada vez más que independientemente de su formación, del área, de su trayectoria, en estos momentos a los profesionales, a la vida, el mundo, todos nos están pidiendo que tengamos más competencias blandas o, ¿cómo decir? Power skill. Para poder afrontar los retos del día a día. Y que sí, perdón, es muy poderoso, pero todo tiene que ver con el ser. Entonces volvemos a darle vuelta a la tómbola, como digo yo, y volvemos a caer en el mismo punto. Tiene que ver con quién soy, tiene que ver con cómo me trabajo a mí mismo para poder transmitir a otros lo que quiero lograr. Y cada vez más las organizaciones, aquellos que están preocupados por montar a la gente en el barco, están viendo este tipo de iniciativas como lo que tú traes hoy de tu proyecto exitoso, para que empecemos a trabajar a la gente desde otro estadio. Sí, completamente. Y yo creo que todo el tema generacional también, hay que decir la generación X, hay que decir la baby boomer, todos estamos conviviendo en un mismo espacio y todos merecen quizás un trato diferenciado. A veces no lo podemos abarcar todos, pero yo creo que sí es importante, como bien decías, el escuchar qué es lo que te hace bien, qué es lo que no te gusta, y intentar trabajarlo, porque ¿por qué no lo podemos trabajar? ¿Qué necesitamos nosotros trabajar desde aquí? ¿Y cómo podemos ayudar al final para proteger a una organización? Porque eso la finalidad al final de auditoría, valga la redundancia, es proteger a la organización. A mí me encanta eso que tocas de mencionar de las generaciones, porque eso es... sale siempre en todas las conversaciones. Es música para nuestros oídos. En todas las conversaciones sale el tema de las generaciones y es muy particular porque a pesar de las diferencias en cada uno de las generaciones, de las características de los tipos de generaciones, hay algo que nos lleva como al mismo centro, o sea, nos lleva otra vez al tema de quiénes somos, qué esperamos, el ser, porque al final del día, a lo mejor algunos tipos de generaciones presentan más resistencia que otros por alguna razón, porque me siento inestable y me sacan de mi zona de confort y me da miedo. Otras entiendo que deberíamos de avanzar más rápido porque la inmediatez está aquí, necesito moverme. Lo bonito de transitar procesos de cambio o de proyectos tiene que ser también el tema de cómo primero equilibrio, porque tenemos que convivir todos. Hay que tener un equilibrio. Segundo, trato de también regular las expectativas, porque todos tenemos expectativas completamente diferentes. Entonces, el rol de quienes están liderando proyectos como ese, en el caso tuyo, es cómo regulo las expectativas para poder también llevar el barco a feliz término. Porque al final del día, señores, cualquier proyecto necesita orientación al logro, o sea, necesito resultados. O sea, porque muy bonito todo, pero si yo no termino presentando resultados al final del día, va a haber una consecuencia. Sí, y no hay coherencia con lo que yo estoy invirtiendo en tiempo. Entonces, todo tiene que llevar a una medición o a un logro. Pero el camino que yo voy acompañando lo estoy haciendo con personas, y no se me puede olvidar eso. No se me puede olvidar que para lograr ese proyecto, para lograr los objetivos, las metas organizacionales, vender, etcétera, etcétera, necesito hacerme cargo de la gente. Sí. Y eso es lo poderoso de tu testimonio hoy, porque todos los que hemos sido auditados sabemos que es un momento de tensión importante, porque tú dices, me van a mirar, ojos externos, a lo mejor cometí errores y sin intención, no me di cuenta, pueden ser errores menores, pero pueden ser errores graves. Entonces empieza a generarse toda esa incomodidad laboralmente hablando, y vuelvo entonces empiezan las emociones a salir. Empiezan las emociones a salir, vuelvo al ser, vuelven las emociones, empieza el miedo, empieza la resistencia, empieza incluso la controversia o la confrontación no tan sana,
Entonces, cada vez más es importante que personas que ocupan roles como los tuyos se preparen desde otro estadio para poder abordar esto y saber cómo ser asertivos, cómo abordar a la gente en otra tónica, en otro mood, porque al final del día muchas veces personas se sienten amenazadas y por naturaleza humana cuando uno se siente amenazado, el cerebro reptil empieza a Ya, decir sí, 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 defensa, defensa, defensa y eso es lo completamente. que pasa. Em, si tú tuvieras la oportunidad de recomendarle a personas que van a emprender proyectos de transformación, pero desde las áreas duras, como le decimos a veces, o de esas áreas que son, Poco usual con sí, esos temas de empoderamiento, de transformación. ¿qué recomendaciones le daría a esos líderes, a esos proyectos para llevar ese proyecto de la mejor manera posible? Mira, yo creo que como iniciamos, lo primero que les comenté de la escucha. Mira, quitarse, despojarse De los del juicios. ego, del juicio y de todo y escuchar. Porque al final eso es lo que te va a dar las herramientas. No nos va a gustar. O sea, porque nosotros, por ejemplo, en un área de auditoría, nosotros estamos acostumbrados a estar en este lado del escritorio. Cuando nos pasan al otro lado, también es un reto para nosotros Ujú. escuchar lo que nos dicen los demás que estamos haciendo mal. Y que posiblemente quizás no sean cosas técnicas, o sí, pero del ser, de no me gusta cómo me tratas, no me gusta cómo lo estás abordando, no me gusta cómo estás desarrollando la O me conversación, siento. me siento ofendido, o sea, y hacer pequeños cambios en la comunicación ha sido clave. Y primero, escuchar, primer consejo, escuchar, despojarte de todo ego y escuchar. Luego, hacer pequeños cambios en la comunicación. Paso a explicar. Cuando tú desarrollas un punto de auditoría, quizás se siente lo que tú dices, el terror de sentirme señalado. Se hizo tal cosa mal. Pero si tú lo enfocas desde otro punto de vista, por ejemplo, esto puede afectar al negocio de tal manera, y ahí tú lo cambiaste. Tú no le estás diciendo, tú lo hiciste mal. Esto puede tener una consecuencia para el negocio. Y ya eso cambia completamente el chip, porque no eres tú el que lo hizo mal, o simplemente lo puedes hacer mejor para que no afecte el negocio. Haciendo esos cambios pequeños Si en la lo despersonalizas. comunicación, lo despersonaliza, ya le baja la presión a la conversación increíblemente. Y también la cuantificación. A veces en esos errores no nos damos cuenta de lo que cómo estamos afectando algo, un proceso, una cuenta, lo que sea. Y cuando tú se lo cuantificas, ya dice, ah, no, pero hay que tomar una acción más oportuna. No es un errorcito que me detectaron, sino que es algo un Hay poco más datos. profundo, hay datos. Entonces creo que escuchar, comunicación diferenciada, quizás Cambios. un poquito Ujú. más estratégica. Y el último, creo que ya con eso podemos, esos tres consejos para transformar, creo que para iniciar un proyecto de transformación, creo que les puede ir excelente. Eduardo, recuerdo claramente cuando conocimos tu experiencia, que hablabas que decías algo como que quien te lo asignó lo hizo intencionalmente, o sea que como que tú recordabas eso de manera significativa. Y ya desde una tónica de cómo fue ese trabajo en equipo, porque no solamente el equipo que lo ejecutó, sino esas personas que fueron esa red de apoyo. O sea, esa intervención de un área externa, que en este Ujú. caso hablabas alguien de cambio, ese líder de área que dijo, no es María, es Eduardo. Y tú dices, bueno, mire, y me lo puso intencionalmente. Eso me parece muy interesante porque no es solamente quien ejecuta, o sea, cómo vivimos el cambio, sino esa red de apoyo que nosotros tenemos para gestionar esos cambios. ¿Cómo fue esa experiencia o qué entiendes tú que esas personas que te acompañaron a ti, por qué pensaron en ti y no pensaron en otros? O sea, ¿de qué cosas ellos se valieron? No, yo creo que, bueno, primero lo que hablabas un poquito, Ana, de la actitud
para que se logren las cosas y se hagan las cosas. Creo que eso fue un punto diferenciador, quizás con el resto de mis compañeros. Y yo creo que también mi jefe identificó que yo tenía que trabajar en mi transformación personal. Y que, bueno, creo no, estoy seguro de que él me asignó porque necesitaba transformar todos esos power skills y desarrollarlos para avanzar y para crecer. Qué Eso fue. valioso eso Y porque qué bonito. que para ti, sí, lo súper. valoro Siempre lo mucho agradeceré. porque para ti fue un crecimiento, pero fíjate, tú contaste con esa mano, o Siempre. sea, con esa mano de alguien que dijo, voy a ayudar en ese crecimiento porque es la persona, o sea, confío, pero sé que es la persona que se puede encargar de eso. Y eso es valiosísimo, Sí, súper. porque eso también nos invita a todos los que acompañamos a equipo a irnos un poco más, que a veces creemos que, bueno, no, si él quiere crecer, ese es un tema de él, Ujú. ¿no? Pero que cuál es mi cuota también, o Exacto. sea, porque no es que yo soy responsable de que él crezca, pero yo aporto. Claro. Y contar con esa mano allí que te apoyaba. Mira, no puedo más, sí puedes. Dale que tú puedes. Tú vas a avanzar. Claro que sí lo vamos a lograr. Propon esto. Vámonos por aquí. Creo que fue la clave en el éxito del proyecto. Siempre. Me encanta porque creo que lo que dice Carla de un mentor en un momento de crecimiento importante termina siendo un plus porque tú pudiste emprender ese proyecto solo como un lineamiento y hacerlo y bueno, pero Como salga. como salga. O como un O con proyecto el, más, una Sí, auditoría con más. el costo exacto. que tenga, no importa. Pero verse uno inmerso en un proceso de que uno también tiene que cambiar para que las cosas pasen, yo creo que es un potenciador del perfil, es un potenciador del ser, es un potenciador profesional. O sea, viene atado entre tantas cosas que yo hablaba con alguien justamente hoy y le decía que a veces las empresas pueden sostener la curva de aprendizaje técnica, Ujú. porque, porque entiendo que tú tienes la capacidad, entiendo que podemos esperar que tú desarrolles técnicamente, pero en estos momentos a veces hay empresas que no pueden sostener la curva de desarrollo de habilidades blandas. Por dos razones. Primero, porque tiene que ver mucho con tu intención de transformarte. Ujú. Y creo que lo valioso del ejercicio de tu experiencia es que tú también te pusiste a disposición de la transformación. Completamente. Y segundo, si yo no estoy dispuesto a transformarme, no voy a poder ver que tengo que cambiar. Entonces, Claro. se conjugan dos cosas súper valiosas, la disposición con mi actitud pro al cambio y mi intención a cambiar, o sea, la constancia a hacerlo. Sí. Porque a lo mejor yo puedo cambiar y decir, bueno, voy a cambiar, pero no hago nada consistente para que eso pase. Y eso también es como la constancia termina siendo un punto valioso, porque no es solo la constancia en lograr el cambio, sino lo que hablamos tras cámaras, que era el tema de yo cada vez que alguien se incorpora a la organización, tengo que hacer un onboarding, tengo que hacer un acompañamiento, tengo que montarlo en la cultura y volvemos al tema de que si no hay constancia en lo que yo estoy Sí. haciendo, todo se pierde. Se cae. Y es como un músculo. Cuando las personas que hacen ejercicio en el gimnasio todos los días saben que si tú vas al principio, la pesa es difícil levantarla, pero ya el día 15, 20, ya tú vas a poder sostener el mismo peso o más porque el músculo, y lo Lo hace. mismo pasa con las conductas. Si Completamente. tú la repites muchas veces y la haces costumbre, ya ser asertivo, ya escuchar se te va a dar natural porque ya desarrollaste el Ya lo músculo. sabes. Em, de mi parte, pues para mí es como este espacio ha sido desmontar también algunas creencias que uno tiene, Mitos. mitos de muchas cosas que a veces las organizaciones y en el mundo en general se le tiene como cierta resistencia. Creo que es algo
que se debería replicar en muchas organizaciones. Atención audiencia. No, Atención, fíjate, y audiencia. aquí les paso un dato. El Instituto Internacional de Auditores Internos tiene muy claro la visión 2035. Es un documento que ellos, cómo será la auditoría interna en el 2035. Y una de las cosas que ellos están haciendo es eso, el desarrollo de otro tipo de habilidades. En donde incluso el auditor también puede ser consultor o asesor. Pero realmente esa función muy poco se hace realmente. Estamos hablando de que actualmente a nivel internacional llega a un 20%, cuando mucho en los mejores casos. En República Dominicana, por los casos que conozco en instituciones hermanas, están cerca del 10%, 10, 12%. Es muy bajo. Sí. O sea, tenemos proyectos de asesoría y proyectos de aseguramiento o de auditoría pura y simple. Entonces estamos en un 90 contra un 10. Y la visión 2035 es llevar eso a un 40% de asesoría, 60% de aseguramiento. Es decir, que este 40% tú tienes que desarrollar otras habilidades de consultoría que no son las que ya tenemos de auditoría. No es la de auditores. Es desde, quizás a lo mejor desde el inicio, desde el proyecto, o sea, otro tipo de habilidades que tenemos que desarrollar. Y ya el instituto tiene la visión 2035 hacia donde tenemos que ir. Y es hacia eso. Hacia eso. Y se lo regalamos también a todas esas empresas que están en momentos de levantar procesos, en momentos de reestructuraciones organizacionales. O sea, esto da para mucho. O que están en transformación cultural, pero no han pensado en que tenemos que hacer la transformación también con las áreas técnicas. También. Sí. Y tenemos que empezar a escuchar a la gente. Sí. Eduardo, para nosotros ha sido un placer. El tiempo siempre se nos hace corto aquí en Mi Talento Activo. No puede ser. Sí. Pero ha sido muy enriquecedor escucharte, ver también cómo podemos adoptar cosas para nuestro día a día, y no solo en lo laboral, sino también en lo personal. En Mi Talento Activo, pues, tu casa. Gracias. Y creo que lo que hablamos hoy va a ser muy enriquecedor para muchas personas que tienen proyectos personales y profesionales y que a veces se hace cuesta arriba cómo llevarlo. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Ana. Sí, gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por demostrarnos con tu experiencia, con tu testimonio, que para nosotros fue súper enriquecedor, cómo esas transformaciones también impactan en nuestra transformación personal. Wow, sí. Y que todo lo que hacemos en los diferentes roles es para crecer. Sí. Es para crecer. Entonces, la invitación a la audiencia, realmente súper encantado con este tipo de mensajes y también unirnos, o sea, aquí hay esperanza. Sí. O sea, hay esperanza de que es posible, de que podemos transformarnos, de que siempre todo lo que signifique crecimiento, pero que nosotros lo hagamos con intención y con propósito, los resultados van a ser positivos. Sí, definitivamente es así. Yo estoy agradecido por esta invitación. Ana, Carla, de verdad, a la orden para lo que necesiten. Y sí, definitivamente los procesos de transformación no son fáciles. Nos tenemos que despojar de muchos juicios, de muchas cosas, pero son muy enriquecedores. La invitación es para que lo hagan y lo inicien, intenten algo, hagan un cambio pequeño. Con tanto escucha. Organizacional o en lo personal, escuchen. Y a partir de ahí, todo va a mejorar y va a cambiar. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Pues gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, en @miTalentoActivo, y pueden escuchar este y todos nuestros podcasts en YouTube, en @Mi Talento Activo Podcast, y también en Spotify. Muchísimas gracias.